Hola, buenas noches a todos. Una vez más aquí, otra vez, gracias por estar conmigo, acompañándome en esta noche. Mil disculpas, por 2 semanas no me pude conectar con ustedes. Estaba fuera, pero gracias por recordarme, gracias por preguntarme y gracias por seguir conectándose y acompañándome en este tiempo. Quiero decirles que para mí es una bendición saber que siempre hay alguien que está conectado y como lo he dicho muchas veces a través de este espacio, uh, la razón por la que lo hago, este espacio en esta hora, es porque, bueno, yo sé que ya casi la mayoría de nosotros, para algunos, ya seguramente ya es más de la medianoche, especialmente los que están en el tiempo del este. Pero para los que estamos aquí en el centro, bueno, ya son las 11:30 de la noche, 11:31 para ser exacto. Y es el tiempo que ya estamos listos para el descanso, para disponernos al descanso. Y bueno, para dejarles siempre en esta noche o en este tiempo que lo hacemos cada lunes, con una palabra de ánimo, con un pensamiento y pues algo que se pueda, de alguna manera que yo pueda ayudarles en esta conversación que estamos teniendo, porque al final de cuentas, como yo lo digo, es un tiempo de reflexión y luego, como siempre, terminamos con la oración. Quiero decirles que me encantaría, si alguno de ustedes en esta noche está conectado por ahí, me encantaría que me hicieran comentarios sobre algún tema. Me gustaría que ustedes, ya que están siendo tan participativos, aunque no cuando tengo este espacio, porque no es como el Zoom donde podemos tener una conversación abierta, sino que todo es a base de los mensajes que ustedes me ponen ahí. Pero sí me encantaría preguntarles si ustedes tienen alguna sugerencia sobre algún tema que ustedes quisieran que tratáramos en este pequeño espacio. Como ustedes saben, es solamente media hora, pero podemos ser más intencionales en hablar sobre algunos temas que ustedes quisieran hablar. No necesariamente tiene que ser un tema relacionado con la religión, puede ser algún tema, no sé, algún tema que ustedes quisieran que se tocara. Y bueno, podemos también, por supuesto, siempre hacerlo también a la luz de la palabra de Dios. Pero bueno, déjenme agradecerles una vez más el que estén conmigo en esta noche. Y primeramente pues quiero decirles que este día es un día especial para mí, porque bueno, hoy Dios me me permitió cumplir un año más de vida, así que le doy gracias a Dios por este año de vida que Él me dio. Y pues aquí seguiremos, mientras Dios nos dé vida, seguiremos siempre en la disposición de ayudarles y de compartir con ustedes eh, la palabra, y también una palabra de ánimo, la oración, todo lo que podamos hacer a través de este espacio. Como yo les dije al principio, una de las razones por la que no había podido estar con ustedes es porque estuve fuera del país, y regresé apenas este fin de semana pasado. Y como siempre ustedes saben, tengo responsabilidades también con mi iglesia, así que he estado ocupada con eso. Pero bueno, hoy estamos aquí y quiero comentarles también o compartir con ustedes que fue interesante, porque la razón por la que yo tuve que viajar fue porque mi madre estaba aquí conmigo y la tuve que llevar de regreso a su casa. Pero una de las cosas que fue interesante escuchar durante este tiempo, y bueno, todos nosotros sabemos que en este tiempo estamos oyendo, creo que quizá una de las palabras que más estamos oyendo, aparte de coronavirus y por ejemplo, si a alguien le gusta la política, pues a lo mejor palabras relacionadas con la política. Pero una de las palabras que yo tuve la oportunidad de escuchar mucho durante este tiempo, y bueno, como parte de mi ministerio, es una palabra que también oigo mucho de parte de la gente, es la palabra miedo. Yo no sé si ustedes, cómo se sienten respecto a esa palabra. Me imagino, por supuesto, ¿verdad? Como sucede con todos,
que hemos experimentado en muchos momentos el miedo de muchas maneras. Tenemos miedo, no sé, a enfermarnos, tenemos miedo a veces a situaciones que pasan alrededor nuestro. Bueno, hay muchas maneras de tener miedo, pero yo creo que en este tiempo el miedo, o lo que más he escuchado acerca del miedo, primero es el miedo a contagiarse con el coronavirus. Sabemos que hay muchas personas que ya se han contagiado, lo han tenido y que gracias a Dios han logrado salir adelante con esto, algunos con nada de síntomas, otros con un poco de síntomas, algunos otros con bastantes problemas, complicaciones, pero al final han salido. Pero bueno, también sabemos que hay muchos que no han logrado sobrevivir a esta situación. Entonces, el miedo a contagiarse con el coronavirus. Pero el otro miedo, ¿verdad?, que hay cuando una persona está contagiada y cuando nos enteramos en el ambiente, ya sea familiar o cercano a nosotros, que hay una persona que se contagió con el coronavirus, inmediatamente el otro miedo que viene a nosotros es el miedo a la muerte. Si usted es la persona que se contagió, bueno, usted tendrá ese miedo, pero si no, si es un familiar, pues también nos entra este miedo de saber que a una persona contagiada pueda complicarse la situación y llegar hasta la muerte. Entonces, ese es el otro miedo. Pero otra de las cosas que también encontré ahora mucho y muchas conversaciones acerca de eso, y por supuesto todas las personas tienen sus opiniones, ¿verdad? Yo por supuesto tengo mi propia opinión al respecto, y respeto las demás opiniones, pero no voy a entrar en esa polémica, pero sí tengo mi propia opinión. Pero uno de los miedos que he escuchado en este tiempo es a raíz de que surge la vacuna para el coronavirus. Entonces mucha gente tiene miedo, y en algunas conversaciones que tuve la oportunidad de tener, por supuesto, muchas personas decían, no, yo no me voy a poner la vacuna, yo no estoy segura sobre la vacuna, yo no, o seguro sobre la vacuna, eso es algo que surgió así de repente, bueno, pero bueno, ese es un tema, ¿no?, que está ahí, pero me vine pensando, y el tiempo que tuve durante el viaje, para el regreso y las horas de esperar en los aeropuertos y todo eso, estuve reflexionando sobre esto que es el miedo. Y yo creo que el miedo es parte de nosotros, los seres humanos. Yo creo que el miedo hasta cierto punto es importante en nuestras vidas. O sea, es bueno tener miedo, pero ¿cuándo el miedo se puede convertir realmente en un peligro para nosotros? Cuando ese miedo se convierte en pánico o se transforma en algo que nos puede enfermar, ¿verdad? Y eso ha sido realmente, bueno, he tenido la oportunidad de ver a muchas personas que por causa de un miedo, de un temor, se han enfermado, han llegado hasta el punto de crisis, no solamente emocionales, pero también crisis de salud, ¿verdad? Porque el miedo, bueno, como, o sea, repitiendo palabras que se dicen así, ¿verdad? El miedo paraliza, o sea, eso es algo que siempre se dice, y por supuesto, el miedo nos paraliza. Cuando nos da miedo, no podemos hacer nada, el miedo nos detiene a lograr cosas, ¿no? Y eso lo podemos aplicar en los diferentes niveles de la vida, o en los diferentes aspectos de la vida, lo podemos aplicar. Y yo estuve buscando, me gusta ser un poco curiosa, y estuve buscando porque en la Biblia nosotros podemos encontrar, si vamos desde el Antiguo Testamento y recorremos toda la Biblia y recorremos el Nuevo Testamento, la palabra miedo o temor aparece muchísimas veces, ¿no? Y creo que todos los personajes bíblicos, todas las personas de las cuales aprendemos en la Biblia, siempre en algún momento de su vida experimentaron el miedo, y no solo el miedo,
sino el temor, ¿verdad? Y yo me puse a buscar más o menos, dije, bueno, ¿cuántas veces estará la palabra miedo en la Biblia? Bueno, es difícil porque recordemos que la Biblia, bueno, ha sido traducida de los originales, ¿verdad? Entonces, a veces la palabra miedo como tal se traduce como temor, pero la palabra miedo definitivamente existe en la Biblia o está en la Biblia, posiblemente más de 500 veces se menciona la palabra miedo. Recordamos, por ejemplo, a Josué, ¿verdad? Cuando tenía que llevar al pueblo de Israel. Bueno, el mismo Moisés antes, cuando Dios lo llama, él tenía miedo. Decía, no estoy preparado para esa tarea, ¿verdad? Josué, fue el que le siguió a Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. También cuando tuvo que tomar esta responsabilidad, él expresó el miedo. Y así podría mencionar muchos personajes, pero no me voy a detener en eso. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Recordemos la María, por ejemplo, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre, dice que ella se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no temas. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores en el campo anunciando, le dijeron, no teman, ¿verdad? O sea, la palabra temor, miedo, es parte, porque como decía hace un rato, la palabra miedo o temor es parte de nuestra vida. El miedo es algo que nos acompaña. Tenemos miedo a muchas cosas. A veces en la noche, ¿verdad? No queremos salir afuera, no queremos salir porque si no hay luz, tenemos que buscar algo para alumbrarnos, nos da miedo salir, nos da miedo, especialmente en este tiempo, andar a deshoras de la noche, solos, en donde quiera que andemos. En fin, yo creo que el miedo se ha convertido en parte de nuestra vida, pero yo decía hace un momento que el miedo hasta cierto punto es bueno. Yo creo que, imagínense una persona que no le tuviera miedo a nada, ¿no? Es el riesgo que corre esa persona. Yo creo que el miedo es parte de nuestras emociones y creo que cuando logramos nosotros controlar, no que el miedo nos controle, sino nosotros controlar ese miedo o temor, es bueno. Pero cuando el miedo se apodera de nosotros o el temor se apodera de nosotros y se convierte en nuestro, o sea, en nuestro controlador, controla todo lo que hacemos, ahí es donde está el peligro. Y así como encontramos más de 500 veces la palabra miedo o temor en la Biblia, también sabemos que hay 365 no temas, ¿verdad? 365, que eso de alguna manera alguien lo relaciona con los 365 días del año. O sea, un no temas para cada día. Eso me habla a mí, por ejemplo, de que Dios entiende que parte de nuestra humanidad es sentir este temor, ¿verdad? Este miedo. Tenemos miedo a lo desconocido y a veces a lo conocido. Tenemos miedo de enfrentarnos a situaciones que no podemos controlar. O sea, y esa es una de las cosas que para mí, ese sería en esta noche, digamos, el punto del tema de esta noche es cómo tú controlas tus miedos. ¿Cómo controlas estos miedos? Porque yo me doy cuenta que a raíz de la pandemia que estamos viviendo en este tiempo, la gente como que mucha gente se ha vuelto hasta cierto punto paranoica. Y por supuesto, no estoy hablando de ser irresponsable. Yo creo que, en primer lugar, si ustedes a mí me preguntaran, yo sí creo en lo que estamos viviendo. O sea, hay un virus que está atacando a todo el mundo. Entonces, no es un invento de nadie ni nada, yo sí creo. Y la otra cosa que también creo y soy fiel creyente y respetuosa es de que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar de los demás. Tenemos que ser cuidadosos, seguir todas las indicaciones que las personas que tienen el conocimiento, los médicos, las personas que estudian, que nos han dicho que es muy importante usar las mascarillas o cubrebocas, como también le decimos. Es importante
todas estas indicaciones que ustedes ya las conocen mejor que yo, y no voy a entrar aquí en esos detalles porque no voy a dar una conferencia sobre el coronavirus, pero más bien yo sí creo que tenemos que cuidarnos. Por lo tanto, también cuando surge esto de la vacuna, ¿no? Y hay personas que por supuesto me lo han preguntado a mí de muchas maneras, porque quieren a veces tener mi opinión como pastora, ¿verdad? Pero bueno, yo como pastora tengo mis propias opiniones también y creo que son válidas, pero una de las cosas que trato de hacer o de buscar que me guíe es a través de a la luz de la palabra de Dios, y creo que Jesús fue muy claro cuando habló que el cuidado que debemos de tener con las personas, con a nuestro prójimo. Entonces, para que yo cuide de otros, tengo que cuidarme primero yo, ¿verdad? Yo siempre he usado en muchas ocasiones el ejemplo de cuando uno viaja en el avión, esta indicación que le hacen a uno, ¿verdad? Antes de despegar, que la persona, bueno, que decimos en México aeromoza, pero le dicen también asistente de vuelo, siempre da estas indicaciones, y una de las indicaciones que siempre me llamaba la atención era cuando, me llama porque todavía lo hacen, ¿verdad? Cuando dice, en caso de que haya una despresurización dentro del avión, van a caer las mascarillas, y entonces usted tiene que colocarse la mascarilla, y explican cómo se hacerlo, y siempre lo que dicen es, antes de ayudar a otra persona a colocarse la mascarilla, tiene que colocársela usted primero. No sé si se han fijado en eso, pero bueno, eso para mí es muy importante. No podemos amar a nadie más si no nos amamos primero. El Señor Jesús también nos dijo que la mejor manera de mostrar amor por Él y por nosotros es amando a los demás. Entonces, amar es cuidar y proteger, no solamente a quienes están cerca de nosotros, pero somos hermanos y hermanas, la humanidad entera, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, entonces tenemos que cuidarnos. Entonces sí creo, y que por supuesto creo en que Dios ha dado la sabiduría al ser humano para poder, y la ciencia, entre paréntesis, la ciencia y la religión no están peleadas, como a veces muchos pastores y muchas iglesias quieren hacer creer a las personas, ¿verdad? Porque es muy triste, pero yo he escuchado también pastores que les dicen a las personas, vamos a orar y usted deje de tomar esa medicina, que Dios la va a sanar, y confíe en Dios y tenga fe en Dios y todo eso. Yo, por supuesto, creo que hay que tener fe en Dios, pero yo no puedo ser irresponsable como pastora de decirle a una persona deje su medicamento porque Dios la va a sanar. Esa es la peor irresponsabilidad que un ser humano le puede decir o puede tener por otra persona. Yo creo que Dios le da la sabiduría a los médicos, nos da todas estas medicinas y medicamentos y medios por los cuales el Señor nos puede sanar, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Con el ciego, Él pudo haberle dicho nada más ve, y como lo hizo en alguna otra ocasión, pero a este ciego, si recuerdan ese pasaje, dice que escupió en la tierra, hizo como una pasta y se la puso en los ojos. Eso quiere decir que también Dios usó elementos de la tierra, ¿verdad? De elementos para sanar. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos en este tiempo esos miedos? Los miedos al coronavirus, el miedo a las vacunas y todo eso. Y como yo estaba diciendo, para que no se me olvide, que cuando me preguntan a mí si yo me voy a vacunar, yo les digo, sí, yo me voy a vacunar. Mi esposo, gracias a Dios, ya tuvo su primera vacuna, y yo, porque tuve que viajar, me perdí, pero estoy esperando mi cita para poder tomarla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer estos temores? Es muy difícil a veces, porque la gente cuando empieza su mente a pensar en los miedos, el miedo se transforma en pánico, y el pánico se puede convertir en una situación que puede enfermar a la gente. Pero miren, yo encontré, y estos son pasajes muy conocidos para todos nosotros, pero precisamente hablaba yo hace un rato de Josué en Josué 1:9, ¿verdad? Que dice,
Dice el Señor, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Yo creo que este es un pasaje muy, muy claro lo que está diciendo el Señor. Es el Señor, es Dios en este caso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es Dios hablando. No tengas miedo, no tengas miedo, que yo voy a estar contigo. Y luego también en el mismo Antiguo Testamento encontramos en el versículo en el capítulo de Isaías, Isaías capítulo 41, en el verso 10, ¿verdad? También una conversación entre Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel. El pasaje en el versículo 10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra. Esto, o sea, habla de Dios siempre presente en toda circunstancia y en toda situación, y ante todo temor, cuando alguien expresaba, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que alguien expresaba el temor, inmediatamente Dios respondía con un no temas, no temas, porque yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios. Y ahí mismo en el capítulo 41 de Isaías, el versículo 13, también aparte del 10, dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré, no temas, yo te ayudaré. Yo creo que ante los temores y ante todas estas situaciones y circunstancias de la vida que hoy estamos viviendo, y una de las preocupaciones para mí es que a veces, y se lo decía a una persona, a una amiga, yo le decía cuando me discutía, ¿verdad? O estábamos hablando, bueno, sí me discutía porque también era como una discusión, aunque yo trato de evitar discusiones porque yo creo que a veces las discusiones no traen nada bueno. Uno trata de ayudar a las personas a entender, pero no caer en discusiones, porque creo que también uno tiene que ser respetuoso de lo que la persona cree o de lo que la persona piensa, ¿verdad? Y como decía un presidente mexicano de hace muchos años, el respeto al derecho ajeno es la paz. El mismo derecho que yo tengo a expresar mis dudas y mis temores es el mismo derecho que tienen otras personas también, y mi responsabilidad es ayudar a esa persona quizás a entender, pero no la puedo obligar a entenderlo. Entonces lo que yo hacía y le decía a esta persona, ¿verdad? Porque hoy en día también el gran problema que tenemos, y eso sí les puedo decir que es un gran problema, es estas redes sociales donde hay muchas mentiras que se dicen. Entonces, sobre todo, bueno, en todas, pero la gente quizás la que más usa es la de WhatsApp, y luego a veces recibimos mensajitos que nada más nos hacen forward, o sea que nos los reenvían. A veces no, yo le decía a esta persona, cuando tú leas una noticia, cuando tú tengas una información que te llega, tómate el tiempo de verificar si es una información fidedigna, si es algo, si es una información que viene de una fuente en la que se puede confiar. Porque hay muchas mentiras, y todo esto ha creado mucha confusión en la gente, ¿verdad? Así como sucede a veces con la Biblia, ¿verdad? Bueno, tenemos tantas iglesias y cada iglesia tiene sus propios dogmas y sus propias doctrinas y todo. Entonces, oímos esto, aquello, bueno, y ya llega un momento a veces de que decimos, ¿a quién le voy a creer? Y yo siempre digo, no le tienes que creer a ningún pastor, ni le tienes que creer a una iglesia, tienes que creer en lo que Dios te diga, porque tú también tienes la capacidad de razonar, de tomar esto que es la palabra de Dios, abrirla, pedirle al Espíritu Santo que te hable, que te guíe, y tú también puedes leer y Dios te va a hablar, porque es precisamente por eso decimos que es palabra de Dios, porque cuando uno abre la Biblia y la lee primero que nada, con la dirección del Espíritu Santo, yo siempre digo a toda persona,
cuando vayas a abrir tu Biblia, ora para que el Espíritu de Dios te guíe, porque a veces tomamos un texto, lo sacamos de contexto y lo usamos de pretexto y hacemos un lío tremendo, ¿verdad? Porque confundimos a la gente y creo que tenemos que ser responsables con eso también. Así que cuando ustedes tengan una información, tómenla y usen el sospechómetro. Así digo yo, el sospechómetro, hay que sospechar. Yo siempre trato de hacerlo. Cuando me llega una información y yo digo, espérame, déjame checar, verificar fuentes, ¿verdad? Pero es que no, a veces es un poco tedioso, ¿verdad? Toma tiempo hacerlo, pero a veces cuando no nos tomamos el tiempo, entonces empezamos a creer en cosas que a veces es alguien que nada más inventó una cosa ahí y entonces esa situación nos puede acarrear temor y después nos va a acarrear otras situaciones. Entonces, tómense el tiempo de verificar información. Cuando tengan temor sobre algo, oren a Dios, pídanle a Dios que les dirija, que les ayude. Una de las cosas que yo uso mucho es cuando tengo que tomar una decisión en mi vida, que a veces hay decisiones complicadas, yo trato de orar y pedirle a Dios que me guíe, ¿verdad? A hacerlo. Claro que la decisión la tengo que hacer yo. Dios no me va a jalar la oreja y me va a decir acá. O sea, la decisión la tengo que tomar yo, pero sí puedo pedir a Dios que me dé su dirección, su sabiduría. Y cuando yo tomo una decisión que yo siento que no es la correcta, hay algo que no me da paz. Ay, estoy con eso, no siento paz. Pero cuando siento que es algo que va de acuerdo a la voluntad y dirección de Dios, yo puedo sentir esa paz. Y eso es lo más hermoso. Nosotros debemos de aprender a vivir con la paz del Señor. Esos temores que a veces vienen a nuestras vidas, debemos sacarlos, quitarlos, buscando en oración que el Señor nos dé paz en todo lo que hacemos. Si usted tiene miedo de que del coronavirus, o si acaso no le ha dado, cuídese, pídale a Dios que le guarde, pero cuídese, haga su tarea, cuídese, usted tiene que cuidarse. No ande por aquí, por allá, use su cubrebocas, use su gel antibacterial, lávese las manos y tome todas las precauciones. Si ya le dio y usted siente miedo porque ya le dio y cree que se puede enfermar gravemente, ore, pídale a Dios que le dé paz en su corazón. Siga las indicaciones de los médicos, tome los medicamentos necesarios y bueno, hay algo que no podemos realmente nosotros cambiar, que es los tiempos de Dios y el tiempo de nosotros ya está escrito, eso no lo podemos cambiar. Si yo me tengo que morir hoy en la noche, tenga o no tenga coronavirus, aquí sentada me puedo morir, me puede dar un infarto y me puedo morir, eso no lo voy a poder cambiar. Pero no tengan miedo, no le tengamos miedo a morir, al morir. De todas maneras es algo que tarde que temprano va a llegar. Hay que más bien aprovechar a vivir la vida al máximo, disfrutar cada día, estar bien con todos los nuestros, con nuestras familias, con las personas que no tenemos una buena relación, buscar la paz. Y luego la otra cosa es, si usted tiene miedo y no sabe si se quiere poner la vacuna o no se ponga la vacuna, esa tiene que ser su decisión. Nadie la va a obligar o lo va a obligar a ponérsela, pero tampoco esté escuchando tanto de que por esto, por aquello. Eso es decisión. Usted ya está una persona adulta, usted es responsable. Entonces, compórtese como un adulto y confíe en Dios, que Dios es el que ha dado la sabiduría. Ahora, la vacuna no fue algo que se inventaron de la noche a la mañana, ya estaban en proceso. ¿Ustedes creen que los científicos están sentados en un laboratorio? No, ellos están estudiando en avanzado y claro, tuvieron que acelerar un poco los procesos, pero eso no quiere decir que no están trabajando. Entonces, en lo que se tiene que venir, a lo mejor ahorita ya están preparando para otra cosa que va a venir y eso nosotros no podemos. Entonces, no es como que le crean a la gente que diga que fue algo que surgió al vapor. Pero bueno, otra vez, esa es su decisión. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, es su decisión.
pero en lo que respecta a mí, yo sí lo voy a hacer porque yo quiero ser responsable y bueno, como digo, sí, si tengo que ser responsable y cuidar mi salud y cuidarme, pues lo tengo que hacer. Pero bueno, quiero terminar en esta noche porque ya casi ya son las 12 de la noche y me prometo a mí misma que siempre va a ser nada más media hora, aunque siempre nos alargamos. Pero quiero que esta noche usted se vaya a dormir. Si esta noche usted está en la cama ya, listo para dormir, y esta noche hay algún temor que lo está ahí molestando, algo que no le da descanso en esta noche, eh, deséchelo, pídale a Dios que le dé su paz y recuerda las palabras de Isaías, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, no temas, yo te ayudaré. Si esta noche hay alguna situación que le está molestando, le está, como decimos nosotros, ¿verdad? Está como la piedra en el zapatito molestando, alguna decisión que tiene que tomar y que no está seguro o segura que va a hacer y tiene ciertos temores. Si usted se va a dormir con temores y mañana va a salir con miedos a la calle, no, libérese de esos miedos, no, el miedo no trae nada bueno. Yo creo que Dios sí trae cosas buenas. Aférrese a Dios, a sus promesas. No es nada difícil creerle a Dios, porque el creerle a Dios implica que realmente estamos confiando en lo que Él nos está prometiendo. Y estas palabras no las estoy diciendo yo, aquí están, en este libro, que es la palabra de Dios. Entonces, esta noche váyase a dormir con la paz del Señor. Y como decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 4:8, que es con el que siempre me despido, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo, perdón, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando decimos confiado, eso quiere decir que en Él nos quita todo temor. Confiamos en Él, por lo tanto no hay temor. Cerramos nuestros ojos y depositamos nuestras vidas, nuestra vida y la de los nuestros en sus brazos, en sus manos. Y nosotros cerramos nuestros ojos al descanso para, si Dios lo permite, perdón, mañana abrirlos nuevamente a ver un nuevo día. Y que sea un día de bendición, un día donde todo temor sea quitado. Confiemos en el Señor en esta noche y vayámonos con la paz del Señor al descanso. Oremos. Dios eterno, gracias por tu palabra y gracias porque a pesar de que el temor es parte de la vida, sabemos, Padre, que tú, aún eso, tú lo controlas y tú tienes el poder sobre el miedo y el temor. Solo te pedimos que nos ayudes a nosotros a de veras confiar en ti, a no dejar que el temor tome el control de nuestra vida, sino que nosotros aprendamos a controlar esos miedos y esos temores con tu palabra, con la confianza y con la fe de que tú, Señor, estás con nosotros, como lo dice tu palabra. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que tú no puedas quitar, controlar. Aún este coronavirus, aún todas estas situaciones que estamos viviendo, tú tienes el poder y tú puedes solamente decir la palabra y será hecho, pero también eres un Dios de propósitos y entendemos que detrás de todo esto, aunque no es un castigo tuyo, ni tampoco es algo que tú nos mandas, es una consecuencia de nuestras acciones como seres humanos. De todas maneras, aún ahí, Señor, a pesar de que nosotros somos responsables y tomamos responsabilidad por eso, tú, Señor, estás ahí para ayudarnos. No nos dejas solos y nos llevas de tu mano. Y sabemos que nos vas a sacar victoriosos de este tiempo. Ayúdanos a no tener miedos o a controlar esos miedos. Ayúdanos a confiar en que cada día
Señor, que tú nos das de vida, tú nos vas a acompañar y por lo tanto, si nosotros nos aferramos a ti, si nos tomamos de tu mano, caminamos contigo y te escuchamos tu voz, tú, Señor, nos vas a dirigir en todo, siempre para el bien, porque tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros. En esta noche, gracias por este tiempo y danos tu bendición y que la paz del Señor, como dice el salmista, que la paz de Dios nos dé el descanso en esta noche. En paz nos acostamos y asimismo nos levantaremos porque tú, Señor, nos haces y nos harás vivir confiado. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos por acompañarme y acompañarnos a todos los que estamos conectados. Dios les bendiga y que el día de mañana sea un día de bendición para todos. Que la paz de Dios esté con ustedes en esta noche. Dios les bendiga. Amén.